Bona nit a tothom. Bona nit a tothom. Bé, en el cercle d'Economia presentar l'inspector de treball Iago Negruela o el professor de la Universitat Llorenç Pou és una tonteria perquè són grans i estimats col·laboradors d'aquesta casa, però sí vull presentar el conseller de Treball, Indústria i Comerç, Iago Negruela, que això és diferent, i en Llorenç Pou, director general d'Ocupació i Economia. Estem molt interessats en veure com ha evolucionat des de l'època en què ens queixàvem i ploràvem junts sobre la qualitat dels contractes i les hores treballades que anaven baixant, que això en Llorenç Pou m'ho va fer veure, s'ha de mirar tot. I ara ens interessa veure com s'afronten aquests reptes des de la nova responsabilitat i veure com encaram de cara en el futur aquestes problemàtiques del frau, del tema dels contractes, el tema del futur, de l'evolució socioeconòmica d'aquesta terra tan estimada. Per tant, com que he volgut escoltar aquests dos companys amb gran responsabilitat, passo la paraula al conseller. Hola, buenas tardes, casi noches. Muchísimas gracias, presidente. Y en primer lugar, la verdad es que es un gran placer y sobre todo un honor poder estar aquí, ¿no? Estar aquí, además después de haber pasado a discutir en otras ocasiones con todos los que estamos aquí, precisamente de lo que estaba diciendo el presidente, de cómo era nuestro mercado laboral, cómo lo veíamos y cómo creíamos que debería cambiar, y encontrarnos ahora en la posición donde debemos decir qué vamos a intentar hacer para que eso cambie, ¿no? Que es distinto y la verdad es que es un poco más difícil ahora que estamos en esta posición, pero intentaremos, yo creo, que explicarlo. Sobre todo y poder además crear un espacio de debate donde entre todos podemos también dar las distintas opiniones de lo que vamos viendo hoy. Hemos presentado los datos del tercer trimestre de encuesta de población activa, por tanto, desde luego que hoy es un tema de gran actualidad lo que pasa en nuestro mercado laboral, pero tampoco nos queremos ceñir ahí, sino también hablar un poco del conjunto de los retos de la economía de Baleares y de cómo vemos nosotros los distintos indicadores de la misma. Por eso, como lo presentaremos es le daré la palabra a Llorenç, director, en este caso, general de Empleo y Economía, y después, pues lo mismo, también pasaré a dar unas breves reflexiones y después para poder compartir con vosotros un coloquio que creo que será casi más interesante que lo que podamos decir. Entonces, en todo caso, le paso la palabra a Llorenç y el micrófono. Bon vespre a tots. Novament, no perquè ja ho hagi dit el conseller, novament el sentit l'agraïment de la convidada per el fet de sempre de poder-nos explicar, però fent-ho en un foro com aquest, que com dèiem abans no és la primera vegada que venim, i jo ho he expressat, que crec que, i ho dic molt sincerament, crec que és un dels foros més qualificats que hi ha a Mallorca i per tant és un honor i segurament tan interessat com vostès en escoltar, crec que nosaltres també hem escoltat tot el que les seves propostes. La meva part intentaré ser el més breu possible. Ja et dic abans que faré una situació de diagnosi que tal vegada pecarà de pessimista perquè el que vol és concitar un poquet el debat. Per tant, veuran que potser explico les parts negatives o les que més ens preocupen, però és també un poquet per encetar el debat en sabent entès que òbviament totes les parts positives ja són allà. D'alguna manera avançar algunes dades que a vegades no són prou conegudes d'on estem en el cicle econòmic a Balears ara mateix.
la gran pregunta de si hem sortit o no de la crisi econòmica, per tant, en quin punt estem del cicle econòmic, i una discussió un poquet en termes de conjuntura versus estructura, per tant, quines són les tendències de fons de l'economia balear, que a vegades entenc o pensam que se perden en l'obsessió lògica del curt termini, i apuntar algunes debilitats i fortaleses, com deia abans, de l'economia balear, però posar més accent en les debilitats que jo entenc que és que com a govern on hem de posar més l'accent en la benentesa que hem de mantenir les fortaleses i si podem millorar-les. La situació de la nostra economia clarament és d'una represa del procés de creixement. En aquests moments, com veuen a la taula, en el que és el segon trimestre, són les darreres dades disponibles de les Illes Balears, estem en un creixement d'un 2,8% i com poden veure estem en un procés certament de represa del creixement, ja amb unes xifres importants, unes dades que estan en sintonia especialment amb el conjunt espanyol i també, i no tant, però també en certa sintonia amb el conjunt europeu. Sempre que es posen les dades en públic m'agrada posar l'èmfasi en que per poder començar a xerrar de sortir de la crisi o de quin nivell de creixement tenim és simptomàtic veure fins a quin punt el conjunt dels sectors econòmics se'n van aprofitant d'aquesta represa i en aquest sentit, com marquen les xifres, com poden veure en aquest segon trimestre, tots el conjunt de sectors econòmics estan ben afavorits per aquest creixement econòmic amb un procés, d'alguna manera, de la construcció que està prenent un cert paper protagonista, tal vegada en part per baixos valors encara en els que està, però en qualsevol cas també amb els serveis amb un creixement del 2,9%. I de la mateixa manera aquesta millora s'està estenent a totes les illes, amb un creixement al voltant del 2% a Mallorca i Menorca, i tenint les piquius és el cicle econòmic molt més avançat. I per tant, d'alguna manera, el que tenim és un procés encara fràgil, amb moltes incògnites, però sí que sembla que s'està consolidant un cert procés ja de millora econòmica. Una millora econòmica, en qualsevol cas, i avui mostraven les xifres de CEPA, que després comentarem, però que encara són xifres econòmiques que dificulten transformar el que és aquest creixement econòmic en ocupació. Després comentarem aquestes xifres que hem presentat avui de CEPA, que són un poc singulars, però a vegades ens perdem en les xifres i, per exemple, és molt habitual sentir creixement de l'afiliació, que és on estem ara, de xifres de creixements interanuals del 5%. I un se queda amb allò. Si l'economia creix un 2%, l'afiliació no pot créixer un 5%. El que està creixent, òbviament, són els llocs de feina, però no les hores treballades. És un tema que després també comentarem. I, per tant, el creixement econòmic se va consolidant, però encara estem en un tipus de creixement i en unes taxes que dificulten anar recuperant tots els llocs de feina que han perdut en la crisi. I un element que s'enxerra poc a vegades és, i ara ho discutirem, és el tipus de recuperació econòmica que tenim. És una recuperació econòmica que d'alguna manera és vera, i sempre estarem xerrant a nivell macroeconòmic agregat de les xifres, però és un creixement econòmic que una part d'aquesta millora s'ha fonamentat amb una caiguda dels salaris. I, per tant, el que tenim és una recuperació econòmica que entenem els economistes que no és inclusiva de moment. De fet, el que tenim és una situació un poc paradoxal on, i cert sempre a nivell agregat, per tant hi ha empreses que s'ho passen millor i pitjor, però on l'excedent brut d'explotació, el marge de les empreses està millorant, però en canvi les rendes salarials encara estan caiguent. Hi ha una dada, ja m'estic començant a enrotllar massa, no vaig per les verdisses, però quan mirem els salaris, tenim ja bases de dades que permeten seguir la gent en el temps, i el que tenim és una situació
on, quan tu mires la microeconomia dels salaris, molt dispar. I és, la gent que ha mantingut la feina en la mateixa empresa tenen el salari més o manco congelat. En canvi, el que tenim és tota aquella gent que va rotant d'empresa en empresa i que ha anat passant d'un contracte indefinit a altres temporals. Aquesta gent és la que està negociant noves condicions salarials. El que ens indiquen les xifres és que aquesta gent tenen salaris que estan amb unes caigudes d'un 30 i un 40%. Per tant, dic això també aprofit a dir en el sentit que seran de dades agregades, però una gran dispersió, heterogeneïtat encara en aquest sentit, i que en qualsevol cas, en termes globals, les rendes salarials encara estan a la baixa. I és això el que d'alguna manera fa aquesta dicotomia de la macroeconomia va bé i la microeconomia no s'està acabant de veure. Aleshores, han deixat enrere la recessió econòmica? Sí, l'economia mostra valors positius. La gran pregunta és, han superat la crisi econòmica? Com veuen, tinc uns interrogants que no són innocents, sinó perquè, en el final, la gran pregunta és què ha provocat la crisi econòmica? Sense voler-me estendre, però crec que avui en dia tenim, és com la roba, tenim moltes ganes d'anar canviant el ropero per no pensar gaire. Estem preocupats en créixer, però créixer per a què? I la qüestió de fons és què ha provocat la crisi. Tenim tendència, i això és una reflexió meva, a pensar que ha estat una crisi financera. I això m'ho va molt bé perquè si és crisi financera mos l'han duita. No és culpa nostra. La crisi financera, des del meu punt de vista, ha hagut una crisi financera, però que és el resultat d'altres crisis. I aquesta és un poquet la reflexió. En el final la pregunta és quin és el potencial de creixement de l'economia balear? Podem mantenir aquestes taxes de creixement d'un 3% o no? I faig aquesta reflexió perquè d'alguna manera tots pensam que tornarà una recuperació i fem un tipus de reflexió com tenim dret a tenir un creixement i quan torni el creixement serà infinit, com si tinguéssim un dret, i no hi ha res escrit que una economia tingui dret a créixer, se l'ha de guanyar. Per tant, la pregunta és competitiva l'economia balear? Com allò que deia, serà com a negatiu, però anem a reflexionar. I és que, des del meu punt de vista, hauríem d'entendre que estem, i agafant el llibre d'en Paul Krugman, estem en una era d'expectatives limitades. I això hauríem de començar a entendre-ho. I en aquest sentit, una part, no hem de perdre de vista que una part del creixement econòmic actual és important, és gratuït. Recordin que estem beneficiant-nos d'una devaluació de l'euro, d'un tipus d'interès històricament baixos, d'un preu del petroli històricament baix i de qüestions parapolítiques que ens estem veient beneficiats. Estic fent una anàlisi, potser un poc negatiu. La reflexió que voldria fer al voltant és que tenim tota una sèrie de febleses que el que hem de fer, i per això la bondat de venir aquí a debatre, és fer un pla de treball perquè a veure que tenim debilitats, no seria tan rotund en un altre escenari, però anem a transformar aquestes debilitats en oportunitats de millora. En qualsevol cas, tenim problemes estructurals, l'evolució de la productivitat és un element clar, que a vegades m'ho oblidem. De l'any 2000 fins ara, respecte a la mitjana espanyola, la productivitat aparent del treball ha caigut 26 punts percentuals. El PIB per càpita, recordin que teníem una renda per càpita 26 punts per damunt de la mitjana espanyola i estem fregant la mitjana espanyola. Respecte a la Unió Europea, els països de l'euro, estem amb un 78%, per tant estem en fora d'un 100%. Aleshores, són elements de reflexió i en aquest sentit, fixin-se com, per exemple, la productivitat de tots els sectors de l'economia balear, excepte el turisme, són inferiors a la mitjana nacional. Però tenim un problema d'eficiència, de competitivitat, que l'hem d'afrontar. I en això hem d'afegir un element, això era estructural, un element propi, i és que la crisi volem creure que és un accident, com si fos transitori.
i tindrà costos a llarg termini. I és que sortim més debilitats de la crisi. Hem perdut teixit productiu. Hi ha un element, un exercici trist per les resultats que surten, però quan tu també mires l'estructura empresarial a la que surt Balears respecte abans de la crisi, han perdut moltíssimes empreses i sobretot han perdut empreses de tamany mitjà, que són el bessó de l'increment de la productivitat, de la innovació, etc. I per tant, tenim aquí qüestions. Jo crec que un dels grans reptes que hem de plantejar en aquests anys és precisament el tema d'acostar-nos a les empreses i veure com lligam tota l'estructura precisament per recuperar aquestes empreses de grandària mitjana i grossa. I ja, per anar acabant, per no estendre's-me, tenim problemes estructurals diferents en tots els ordres del capital, humà, físic i social. Després ens referirem a la qüestió del capital humà, però hi ha qüestions que ens hem basat, com tot el problema de l'abandonament escolar, del fracàs escolar, que ens situa a Balears en la pitjor situació competitiva de la Unió Europea. I aquí hem de treballar, i crec que el cercle, en aquest sentit, ha estat sempre abanderat de cercar aquest projecte, aquest pacte educatiu, precisament per avançar cap aquí. Doncs són elements que hem de fer i precisament, i sempre ho hem reivindicat nosaltres que hem vingut aquí, des de l'àrea de treball tenim una feina important, i és que és cert que el fracàs o l'abandonament escolar se situa en una edat, però les conseqüències són de per vida. I aleshores, en la major franja de les persones estan a l'àmbit laboral. I aquí tenim que fer una feina i pegar una passa endavant en tot el que són polítiques actives. Òbviament tenim problemes que no ficaré aquí perquè són clàssics i que sortiran i els debatrem: estacionalitat, problemes d'accés a crèdit, etc., rendibilitat d'alguns segments turístics, però voldria només deixar aquí alguns elements que a vegades en xerram poc, que són problemes. L'envelliment poblacional, aquest és un repte que haurem de fer front, i és una qüestió que en les desenvolupades no s'està atacant. Tal vegada sigui el moment de fer un repte de situar Balears com a capdavantera en tot el tema de l'envelliment. No només, per exemple, en termes que seran oportunitats econòmiques, temes de salut, de vivenda, etc., en aquest sentit, sinó fins i tot en el que és el mercat de treball. Tenim ara mateix problemes amb molta gent aturada, però el mercat de treball s'està envellint i tenim un gran repte que és aconseguir que la transició d'aquesta gent que se jubilarà i col·locar-la en gent jove. I això pareixerà molt fàcil perquè lleves un i fiques un altre, però fixin-se que tenim una qüestió, ja m'estic ja allargant massa, però els joves els estem expulsant del mercat de treball. No agafen experiència, però després volen substituir els que eren majors i que tinguin la productivitat dels majors. Aquí tenim un problema i hem de fer un encaix amb un pacte aquí global per atacar aquest tema. A part, repeteix, que crec que un dels posicionaments importants econòmics és atacar a nivell de pacte d'estat el tema de l'envelliment poblacional, entès com a una oportunitat de resituar-nos en el món occidental. I la qüestió del canvi tecnològic, doncs, 3/4 del mateix. Són reptes globals, però que jo crec que poden suposar nous camps d'oportunitat econòmica. I senzillament del mercat de treball, doncs, indicar algunes qüestions que altres vegades ja han xerrat, segur que el conseller se'n referirà ara amb més fortuna que jo, però tenim problemes entre oferta i demanda que hem d'atacar. I a més d'això, per tant, oportunitats de feina que se crearan, que hem d'aconseguir que se quedin aquí. Des del punt de vista del mercat de treball, es veure que en l'àmbit laboral han tingut tendència a posar focus en l'aturat i segurament han de fer polítiques més modernes i no perdre de vista l'aturat, però també veure l'empresa. Han de començar a caminar i tenir un enfocament també més empresarial, que han de mestir les empreses, avançar les seves necessitats per oferir-ho.
I després, senzillament, a tall de comentari, doncs estem vivint un impacte econòmic absolutament asimètric en molts aspectes. Estem abrats a mirar les coses a nivell agregada, però l'impacte és asimètric. Els majors de 45 anys ja veig gent fent feina ara que van de la crisi. Qui ha patit més la crisi són els joves. Quan dic joves són els menors de 30 anys. Però és que resulta que abans de la crisi ja expulsaven a joves. Tenim un problema d'asimetries. I òbviament tots tenim molts problemes, ens quedem a titular dels diaris els agregats, però tenim problemes que solen enquistar en grups. I el mateix podria xerrar per la qüestió del nivell d'estudi. En definitiva, han de situar el concepte de competitivitat en el centre del problema. Òbviament tenim qüestions que han d'anar atacant cadascuna d'elles en particular, però un poc jo crec que el repte que hem de fer, a part de qüestions concretes a atacar, és si volem ser competitius en un món que cada vegada és més dur, és cercar elements intangibles. Si recordo llegir un llibre sobre Alemanya, i Alemanya no destaca en molts aspectes per innovació en sectors segons quin tipus d'exportació. La gran fortalesa d'Alemanya és la integració del conjunt de la seva economia. No cada peça en si és més forta, sinó que és mosaic. Aleshores, faig aquest comentari perquè hem de cercar elements intangibles que ens diferencien. I aquí nosaltres entenem que tot el que té a veure en la interrelació entre agents econòmics i socials és una passa que hem de modernitzar i ens hem d'avançar. Per això és la importància d'un tema que segur que sortirà d'allà del vespre, que és, per exemple, la negociació col·lectiva. Hem de cercar propostes que ens facin ser més competitius, però competitius no vol dir un que domina l'altre, sinó cercar mesures, visions intel·ligents. I aquí és cap on hem de caminar. I ja cap a un darrer comentari, demanant disculpes per haver estat massa, però és el paper del sector públic. Tenim una economia de serveis, estacional, amb un món de cada vegada més competitiu i complex. Si cercam intangibles, que això és una cosa que ja he defensat altres vegades aquí, jo som un ferm defensor que el sector públic té un paper determinant per aconseguir aquests intangibles. I aquesta és una qüestió que hem d'anar treballant, tant en termes de competitivitat, però també amb una economia del sector serveis que és molt desigual i asimètrica. Doncs el paper del sector públic és clau i nosaltres entenem que té un paper important. I no vulguem allargar, li dono la paraula al conseller. Gracias, Lorenz. Visto así, la verdad es que lo tenemos bastante mal. Pero vamos a intentar dar pinceladas también de lo que es la apuesta y de lo que es lo que nosotros entendemos que debemos empezar a tratar y a trasladar al conjunto de la ciudadanía y empezar los distintos foros en los que se nos presta la oportunidad para hacerlo como este, en el que hemos dicho que la verdad es que es un verdadero y sobre todo honor entenderlo en el sentido además más amplio de la palabra, poder estar aquí y reflexionar con todos vosotros. Empezando por el final de lo que ha señalado el director general, dos cosas, ¿no? Cuando hablamos de la apuesta por la negociación colectiva o la intervención de las administraciones públicas, empezar también por lo básico y quizás por lo previo, ¿no? Por el diálogo, ¿no? Empezar a hacer una reflexión hacia el diálogo social que hemos visto como durante una gran etapa se ha olvidado, ¿no? Y esa reflexión sobre el diálogo social, sobre el fortalecimiento de la negociación colectiva y el papel que tiene también la administración pública al respecto para potenciarlo, siempre ha sido un elemento de crecimiento. Siempre que hemos visto mejoras de la economía, mejoras también de la propia competitividad, que se trasladen al conjunto, no solo de los datos macroeconómicos, sino también al conjunto de la ciudadanía, viene fortalecido por una negociación colectiva, por un diálogo social entendido en sentido amplio. Ahora hemos visto cómo hemos atravesado una etapa donde no se ha creído en la negociación, en el diálogo social, donde no se apuesta por el diálogo social y por tanto no se juntan esos papeles que son tan importantes de ir encardinando uno tras otro. Sin diálogo social será muy difícil que avancemos porque al final no avanzaremos con unas soluciones pactadas que al final
serán los que nos van a caminar también a todos juntos. Hemos visto cómo además, hoy es cierto que es un día donde se ha presentado la EPA, donde se hacen reflexiones de balance de legislatura y de lo que ha sucedido estos 4 años. Yo reflexionaría principalmente qué ha sucedido con el diálogo social y con algunas de las principales reformas, ya que hoy, a día de hoy, prácticamente, si hablásemos a puerta cerrada con una gran parte de las asociaciones empresariales de este país, nos dirían que uno de los fallos de la reforma laboral en muchos casos es cómo se ha llevado a cabo la negociación colectiva y los muchos problemas que está generando en los propios tribunales. Como mes tras mes vemos que el Tribunal Supremo va revocando distintos aspectos de la propia reforma, todos ligados a cómo se entiende la negociación colectiva. Y podemos hablar de otras épocas, algunas mejores y otras peores, y unas con unos gobiernos y otras también con otros gobiernos, con los dos partidos que han estado en el poder, como cuando han llegado a acuerdos y se ha construido desde el acuerdo y se ha fortalecido, siempre hemos mejorado en los datos de crecimiento económico, y cuando se han impuesto las distintas medidas, sobre todo en el aspecto laboral, pues hemos visto cómo los distintos instrumentos ligados para ello no han dado la funcionalidad que se esperaba, y cómo a lo mejor encontrábamos salidas o soluciones que no eran las esperadas. Desde luego, como habla en los datos que hemos visto, vemos uno de los grandes, que a lo mejor era uno de lo que se perseguía con la distinta reforma, con la reforma laboral, que es todo el empobrecimiento en muchos casos de la clase de gran parte de nuestra clase trabajadora, una rotación mayor en el mercado de trabajo y una caída de los salarios como nunca habíamos visto en estos años, ¿no? Y por tanto, reflexionar si eso era lo que se buscaba y cómo eso ha dañado la propia competitividad, pero también cómo ha perjudicado a muchas de las distintas empresas que se han visto en muchos casos obligados incluso a hacer distintos tipos de ajustes, porque una competencia que la llevaba prácticamente a una competencia a la baja de forma permanente y por tanto a la expulsión del mercado laboral en muchos casos, ya que no se optó por métodos de flexibilización, no se optó por métodos de flexibilización dentro de la empresa que se podían hacer de forma pactada, sino por directamente la expulsión del mercado laboral, no apostando por el diálogo social. Y nosotros creemos que el objetivo de cualquier gobierno en el área económica es estimular el crecimiento económico, pero esto per se no es, lo que estoy diciendo puede ser desde luego algo obvio, pero desde luego no es un concepto neutro ni está exento de acento ideológico. Para nosotros nada más lejos de la realidad. El crecimiento económico no tiene sentido si no sirve para mejorar el bienestar del conjunto de la sociedad. Y aunque parezca, como he dicho, obvio, demasiadas veces es olvidado por algunos. Entendemos que el pasado 24 de mayo la sociedad ha dado un mandato, lidera un proceso de transformación donde el aumento del bienestar económico debe ir acompañado de mayores oportunidades de participación laboral para todos, un mejor reparto del beneficio generado y una mayor redistribución social y mayor igualdad de oportunidades. Los ciudadanos votaron por un nuevo modelo de crecimiento donde las cuestiones de inclusión, pobreza, precariedad e igualdad sean contempladas. Dicho de otra manera, tan importante como el cuánto en el crecimiento económico lo es en el cómo. Y creo que se nos ha visto en esta materia, y me pararé un segundo a reflexionar sobre ello, en estos meses en los que llevamos. Nosotros, es cierto que se nos ha escuchado, además a los dos, en múltiples ocasiones, o firmando artículos de prensa a los dos también, en que estábamos diciendo que sí, que es cierto que se estaba generando empleo, pero que había que decir cómo se está generando empleo. Y como hemos visto durante estos últimos años de oposición, donde había distintas reflexiones y donde algunos empezábamos ya desde hace tiempo a decir que el problema lo estábamos teniendo en el cómo, no en el cuánto. Y que eso además se estaba empezando a trasladar a la ciudadanía, a los trabajadores, las trabajadoras, empezaban a entender, porque al final todos tenemos familia, todos tenemos amigos, todos tenemos primos, que estaban viendo que efectivamente te podían contratar, podías encontrar un puesto de trabajo, pero que había que ver cómo era ese puesto de trabajo y cómo estaban viendo que se decía España crece, está saliendo de la crisis de forma reiterada, y tantas veces escuchar decir se está saliendo de la crisis, se está creciendo, cuando el cómo se estaba haciendo era en base a contratos temporales de muy poca duración, como decía Llorens, de una rotación muy elevada, con contratos de muy pocos días que van rotando permanentemente en el puesto de trabajo, y además con salarios de hace 30 años. Eso cuando tenías un contrato temporal a tiempo completo, no cuando además se han iniciado otras prácticas en nuestro mercado laboral, como es el contrato a tiempo parcial, que durante los últimos 4 años hemos visto cómo ha crecido de forma desproporcionada y que en muchos casos encerraba jornadas a tiempo completo. Y esto lo digo viendo los datos, porque no se pueden, esos datos que como hemos señalado, como se ha explicado, de cómo se está creciendo en base a las horas, no se pueden entender si no encierran horas que no se reflejan en los contratos de trabajo,
No solo lo digo por los datos, sino también por la experiencia de estos 4 años de trabajo de campo como inspector, donde hemos visto cómo año tras año iba aumentando esta práctica y cómo año tras año eran una de las prácticas que veníamos señalando como más perjudiciales. Y al final yo creo que eso también ha tenido su traslado a la ciudadanía. Se ha escuchado que también era importante empezar a hablar de cómo se está generando empleo y de cómo hay que salir de una crisis económica que nosotros entendíamos que no entendemos. No debemos hablar casi de una salida total o de una recuperación total hasta que no lo veamos trasladado de una forma, o por lo menos que veamos que se empiece a trasladar y a redistribuir al conjunto de la ciudadanía. Por tanto, la mejora de nuestro sistema productivo debe circunscribirse en un ámbito más amplio, que dé cabida a la sostenibilidad, entendida en sentido, como digo, amplio, ambiental, social y oportunidades para todas las personas. Esta visión del crecimiento económico desde la perspectiva del desarrollo y la inclusividad inevitablemente afecta al modo en que realizamos el diagnóstico de la situación actual de la economía balear en general y de cada una de las islas en particular. El punto de partida de coyuntura económico al iniciar la legislatura es positivo en el entendido de que el valor añadido bruto viene experimentado en los últimos meses un proceso de activación, como ha señalado Llorens. Pero esta mejoría de la coyuntura económica que hacía en los últimos trimestres no debe hacernos olvidar el efecto de la crisis económica. Una crisis sobre la que debemos reflexionar sobre sus causas para intentar no repetir los errores del pasado. Como señalaba Antón Costas en un artículo publicado hace poco, la verdad es que fue hace poco, no sé si fue hace una semana, fue hace 2 semanas en El País, una crisis que no ha sido una mera fase del ciclo económico, sino un agotamiento del modelo de economía y de sociedad de toda una época, de 1980 a 2008. En efecto, no debemos olvidar que nos hemos enfrentado a la crisis económica y financiera más profunda y larga de los últimos 80 años. Por el camino hemos perdido empleo y mucho tejido productivo. Por tanto, hay que ser realistas. El músculo empresarial de Baleares sale debilitado de la crisis, tanto por la pérdida de efectivos, algunos de ellos estratégicos, como por el endeudamiento que la crisis ha acarreado y el que pasará mucho tiempo hasta haberla reducido suficientemente. La propia crisis, pero también los recortes, el conjunto de las reformas laborales, económicas aprobadas por el Gobierno, nos han legado una sociedad más desigual, con más pobreza y con un mercado laboral precarizado. Y esta precariedad laboral se ha convertido en la seña de identidad de nuestro mercado de trabajo balear. Nosotros lo hemos señalado al respecto muchas veces. Hemos señalado muchas veces que tenemos un problema de precariedad que se ha convertido en estructural. Hemos visto como mes tras mes vemos que prácticamente 9 de cada 10 nuevos contratos son temporales, como prácticamente el 70% del empleo creado neto la pasada legislatura es inferior a trabajos inferior a 20 horas semanales. Por tanto, es precariedad porque es una precariedad laboral que estamos viendo que hay que atacar y estamos intentándolo desde el primer momento para poder también dar respuesta a esa salida de la crisis. Y es precariedad porque se ha desmantelado no solo de los derechos laborales y sociales, sino es un modelo basado en recortes. Las reformas a la baja, la devaluación salarial y la expulsión del mercado laboral sin ofrecer alternativas de diversos colectivos de trabajadores, jóvenes como sin estudios o las personas mayores de 45 años. Pues incidiremos un poco en las medidas que hemos adoptado ya dentro de estos primeros 100 días para distintos colectivos al respecto. Con la reforma de los subsidios y prestaciones y la supresión de las políticas activas, además se ha empeorado la situación de los desempleados, que se han visto perder oportunidades de ocupación, ya que se les ha privado de realizar procesos de recualificación. Esto a nosotros nos preocupó especialmente y lo hemos venido señalando durante estos últimos años. Si tú adoptas una política de una reforma laboral como la que se intentó, que tenía básicamente un intento de devaluación salarial frente a no poder devaluar la moneda, o sea, no podemos devaluar la moneda, está claro, por donde pertenecemos y porque desde luego sería una barbaridad decir que hay que salir de la zona euro, por tanto se opta por una devaluación salarial y también por una expulsión del mercado de trabajo en muchos casos. Esto, que de por sí es grave, pero que podría ser una apuesta, desde luego tiene que, si se hace ese tipo de apuestas, teníamos que establecer también mecanismos de protección eficientes y fuertes, que no ha sucedido. Es decir, se ha facilitado la salida del mercado laboral, pero se ha retrocedido y se ha desprotegido la protección. Es decir, tenemos uno de los sistemas de protección por desempleo que ahora mismo sí que hay que repensar porque ha sido seriamente atacado. Hoy hemos visto y hemos dicho que el 27% de los desempleados, cobra una prestación o subsidio, es decir, 3 de cada 10 cobran 7 de cada 10 no cobran ningún tipo de prestación, básicamente, más o menos, con los datos que estamos viendo durante los últimos meses. Eso determina que el sistema de protección no está funcionando, que se ha adoptado una política de expulsión del mercado laboral y que una vez entrabas en la rueda del desempleo era muy difícil salir.
Si además del sistema de protección falla, la siguiente parte sería ver qué estamos haciendo para emplear a esos que hemos expulsado del mercado laboral. Y ahí también vemos que se ha fallado. No se ha hecho una apuesta por las políticas activas de empleo. Por tanto, no hemos tenido un sistema de protección eficiente para el nivel de expulsión laboral por el que se había optado, pero desde luego tampoco a esos desempleados, a esa parte de los trabajadores que se expulsaban del mercado laboral, no se le daba oportunidades de empleabilidad. Oportunidades que además, con la caída de sectores tan importantes como los que se había apostado, como el de la construcción, era necesario una apuesta potente y decidida por las políticas activas de empleo, fundamentalmente para recualificaciones. En vez de hacer eso durante los peores años de crisis económica y generar oportunidades de empleo, se recortaron las políticas activas de empleo. El Estado la recortó en el primer año de elegir, nada más llegar al gobierno en 2012, la recortó creo aproximadamente un 40%. Pasaron de unos 3.000 millones de euros a unos 1.600 millones de euros. La Comunidad Autónoma de Baleares recortó el 100%. Pasó a destinar 0 euros de fondos propios durante 3 años. El último año de legislatura pusieron 4 millones de euros cofinanciados, con lo cual eran 2 millones de euros de fondos propios. Esta era la apuesta del último gobierno durante 4 años de legislatura. 2 millones de euros para políticas activas de empleo. El gobierno del Estado recortó un 40%, si bien es cierto que en los últimos años ha empezado a incrementar, aún así de una forma muy lejos de lo que se necesitaría. Y ahí vemos uno de los graves problemas. ¿Por qué? Porque al final estamos viendo cómo se puede estar creando empleo, pero cómo aquellas personas, fundamentalmente los colectivos de mayores de 45 años, una vez entran en la rueda del desempleo, es muy difícil que salgan. No se está haciendo política activa de empleo, o no se ha hecho política activa de empleo para dar oportunidades, teniendo sectores además que sabemos que no van a recuperar esa empleabilidad, sobre todo sobre esos perfiles de edad sobre los que estamos hablando. Por tanto, es importante hablar de qué ha sucedido con los subsidios, con las prestaciones y con el SOE. ¿Cómo no apostar por el servicio público de empleo? ¿Cómo apostar por su desmantelamiento? Lo que hace es abandonar también a los propios desempleados a su suerte, desmantelando servicios tan importantes como eran la orientación y la intermediación laboral. La intermediación me detendré después. Este diseño ha configurado un escenario en el que por primera vez en democracia nos obliga a hablar, y es cierto que a veces se nos reprocha o se nos dice que hablamos de una forma muy contundente, pero creemos que es necesario hacerlo, de trabajadores pobres. Ninguno de nosotros pensó que a estas alturas del siglo XXI, en una España social, democrática y de derecho, podríamos tener que hablar de trabajadores pobres, es decir, trabajadores que trabajando, que agotando su jornada laboral, no les llega el salario para cubrir sus necesidades básicas. Y eso es lo más alejado de un Estado social, democrático y de derecho, y por tanto hay que reflexionar profundamente a qué modelo hemos llegado para ver esta situación en la España y desde luego en las Islas Baleares de hoy. Y en este punto, permítanme que utilice uno de los lemas, un político estadounidense que ahora está también de moda, Bernie Sanders, candidato a la nominación demócrata, que ha señalado, y ha hablado además del Partido Demócrata, que parece que no es, desde luego, no tiene el Partido Comunista Portugués, que ahora parece que da tanto miedo, sino que es el Partido Demócrata estadounidense, que señala que quien trabaja 40 horas a la semana no debería ser pobre y quien no tiene trabajo debería seguir teniendo derechos sociales. Y estarán de acuerdo en que parecen propuestas de la socialdemocracia de los años 70 y parece que ya vuelven a ser las propuestas del siglo XXI que hemos hecho durante estos últimos años para tener que llegar a hacer este tipo de apuestas. La precarización laboral se ha trasladado a la vida de las personas, provocando un mayor grado de pobreza y desigualdad. Y la encuesta de condiciones de vida realizada por el INE también nos lo demuestra. Baleares es la tercera comunidad autónoma por detrás de Murcia y Valencia con mayor grado de pobreza. Y si analizamos la desigualdad, el indicador que se utiliza, que es la tasa de riesgo de pobreza, vemos que en Baleares los ingresos disponibles del 17,9% de la población se encuentran por debajo del 60% de la media española. Y ese es el punto de partida con el que se inicia la presente legislatura, ¿no? Quizás podamos hablar ahora de crecimiento económico, pero dudo mucho que lo podamos hacer en los mismos términos para referirnos al desarrollo. El diagnóstico resultaría incompleto si solo contemplase los aspectos de coyuntura y los efectos de la crisis económica. En efecto, la sociedad y la economía de Baleares se enfrentan a muchos más retos. Algunos de ellos los compartimos con el resto de las sociedades desarrolladas, como pueden ser el efecto del cambio tecnológico, los efectos del envejecimiento demográfico. Otros son específicos de Baleares y buena parte de las estrategias de crecimiento sostenible que pueden formularse deben concentrarse en solventarlos. Me estoy refiriendo a las siguientes dificultades de nuestra economía. Aumentar la productividad por ocupado, la insuficiente dotación de capital humano de una parte importante de nuestra población activa, la elevada especialización productiva, la estacionalidad de nuestra economía, la insuficiente rentabilidad de una parte de la oferta turística,
o la mínima financiación de nuestra economía, tanto en términos de financiación autonómica como de inversiones vía presupuestos generales del Estado. Todas estas cuestiones deben abordarse en una estrategia global, coordinada y con vocación de mantenimiento en el tiempo. Seguramente el indicador que más ejemplariza los problemas estructurales de nuestra economía es la evolución comparada del PIB per cápita balear en relación a la media nacional. Si en el año 2000 teníamos un PIB per cápita un 26% superior a la media nacional, en 2014 esa cifra se había reducido hasta el 5,8%. En otras palabras, la senda de crecimiento de la economía balear ha perdido fuelle en relación con el conjunto nacional. Es más, la productividad por hora trabajada en Baleares es inferior en casi todos los subsectores de la media española. Por tanto, el nudo gordiano de nuestra economía es el insuficiente crecimiento de la productividad, y si queremos aspirar a un mayor desarrollo económico, todas las estrategias de competitividad deben pasar por la mejora de esa productividad de nuestro tejido productivo. Utilizando palabras tampoco también sospechosas de radicalidad, como las del actual economista jefe del FMI, Olivier Blanchard, ha llegado el momento de cambiar la estrategia de impulso a la competitividad basada en la devaluación de los salarios, aplicada desde 2010. Es decir, es necesario el viraje hacia una nueva estrategia donde la mejora de la competitividad se consiga mediante el incremento de la productividad a largo plazo. Los aspectos esenciales de este cambio se basan en 4 cuestiones fundamentales: potenciación de la innovación en tecnología y en gestión empresarial, una mayor internacionalización de nuestro tejido productivo, aumento en la flexibilización de la administración y mayor inversión y formación en capital humano. Cuando hablamos, en primer lugar, si hablamos de la innovación, es el contrafuerte donde descansa este proceso de mejora competitiva de nuestros sectores económicos. Por ello, resulta capital incentivar todo el campo de investigación, desarrollo e innovación, donde la UIP debe jugar un papel fundamental. Lo hemos escuchado muchas veces y, desde luego, lo hemos escuchado muchas veces en este foro. Nuestro sector turístico es puntero tanto en el segmento del sol y playa como en otros aspectos como pueden ser las nuevas tecnologías y los nuevos canales de comercialización. Disponemos de todo un abanico de otros sectores emergentes que generan gran cantidad de valor añadido y a los que debemos potenciar, como el sector de la moda, el diseño, los ligados a energías renovables, al cuidado de las personas, y también a otros de los que hemos hablado y siempre están en boga, como el propio sector náutico, ¿no? El propio sector náutico, siempre hablamos de cómo debemos incentivarlo y como tal, y simplemente dar 2 pinceladas para no entretenerme con un sector en concreto, pero es destacar, además, ligándolo a lo que decía Llorens, a los incrementos de afiliación, a si hay que ver además dónde se produce esa afiliación, si sale de desempleados de aquí o cómo viene capital humano de otros lugares del territorio, ¿no? Señalar que este es uno de los ejemplos, que es uno de los mejores ejemplos, el sector náutico, lo que está sucediendo. El sector náutico ofrece un trabajo de calidad, tiene empleos de calidad, bien remunerados, formados, con unas formaciones relativamente, si lo hablamos de reparación y mantenimiento naval, relativamente sencillas. Hablamos de pintura especializada, carpintería especializada. Pues bien, teniendo un sector puntero y un sector como el que tenemos náutico, no tenemos, en muchos casos, trabajadores que tengan formación en algo tan parece que debería ser tan sencillo como pintura o madera en el sector naval. Lo dejo y lo pongo a título de ejemplo, ¿no? Porque nos estamos encontrando con que no tenemos esas cualificaciones. Y también de ejemplo de lo que se podía haber hecho durante estos 4 años. Teníamos un sector en declive como ha sido el de la construcción y no hemos hecho algo tan sencillo como era recualificar a esos trabajadores dándoles cursos relativamente sencillos a través de la formación para el empleo, para poder hacer de pasarelas y que saliesen al sector naval, que saliesen a lo que reclama el sector naval. El sector naval reclama trabajadores especializados en pintura y en madera y en tratamiento de madera náutica, con salarios altos. Y además desestacionales, porque son precisamente en la otra parte del año en la que nos encontramos. Tenemos la parte de los 6 meses del sector más turístico y la otra parte de los otros 6 meses, que es donde empieza la actividad náutica a tener más actividad, sobre todo toda la ligada a reparación y mantenimiento. Pues no se ha hecho absolutamente nada al respecto. Cada año vienen cientos y algunos miles de trabajadores para desarrollar tareas en este sector, simplemente porque no se ha apostado por cualificar este sector en nuestras islas y por tanto no se ha hecho una apuesta por la formación. Por eso que tantas veces habéis dicho y se ha dicho en este foro como era necesario, y también necesario, como lo hemos dicho también nosotros en muchas ocasiones, desde la formación para el empleo, cuya inversión hubiese sido desde luego muy inferior a lo que está costando en materia de protección y sobre todo a lo que no tiene precio, que es en el desgaste del capital humano y de las personas que forman parte. Por tanto, también no me detendré en sectores en concreto. También podemos hablar de otros sectores tradicionales y lo hago además porque nuestra consellería es Consellería de Trabajo, Comercio, pero también Industria. Por tanto, hablar del calzado, del mueble, la joyería y cómo estamos viendo que están mejorando su exportación y cómo habría que ponerse a su lado para desarrollar estrategias conjuntas y proyectos que revierten en mejoras competitivas.
tanto para las propias empresas como para el conjunto del sector que representan. Mencionar la importancia también de la potenciación de la cultura empresarial y el apoyo sin fisuras al espíritu emprendedor, y hacerlo de forma inicial y hacerlo también de una forma acompañada, explicarla, el acceso a la financiación y también dando más salidas, explicando las distintas opciones que puede haber dentro del espíritu emprendedor. También no diciendo siempre que el emprendedor es el autónomo de forma automática, no haciendo también un discurso, a veces yo creo que un poco simplista, de animar directamente, hágase usted autónomo, hágase usted emprendedor, porque hay otras formas de emprendimiento, hay otras formas de emprendimiento a lo mejor que habría que reflexionar, porque estamos aumentando mucho determinado tamaño tanto de autónomos que vemos, como además tienen, pues al final tiene una caída, ese nivel de empresas creadas, pues al final van cayendo, va también pasa algo similar a lo que pasa con los trabajos temporales, tienen una rotación muy alta porque están cayendo, y por tanto buscar otro tipo también de fortalecimiento, por lo menos de otro tipo de cultura empresarial, donde podamos hablar de otras fórmulas más asociativas o cómo se pueda iniciar, sobre todo esas fórmulas de acompañamiento inicial, pues donde se pueda hablar también de otras fórmulas económicas, como podría ser incluso la propia economía social y distintas fórmulas que ahora mismo no están en debate. En segundo lugar, mejorar el nivel de internacionalización de nuestras empresas, punto esencial de la estrategia para el aumento de la productividad. El reto al cual nos enfrentamos actualmente es desarrollar, impulsar o consolidar el proceso de internacionalización, favoreciendo la competitividad a través de la presencia en los mercados exteriores para lograr para mejorar la producción. Voy a detenerme poco y pasar al ámbito de empleo para no extenderme y favorecer también un poco de debate en la flexibilización de la administración, el papel que juega la administración entre los diferentes agentes económicos y que es la encargada de establecer el marco, las reglas del juego donde dichos agentes deben desarrollar. Estimular todos aquellos procesos de incremento de coordinación en diferentes organismos que ofrezcan servicios e incentivos a la empresa y estandarización y simplificación de procedimientos de regularización. Aquí el reto es apostar por la telematización y es cierto que es algo también que en este foro se ha señalado distintas veces, ¿no? Como esa reforma de la administración, que hacerla más eficiente, más cercana y desde luego pasa por apostar por las nuevas tecnologías y por la telematización de muchos de los trámites que tenemos. Y por último, y aquí intentaré detenerme poco para poder debatir, pero me disculpáis porque seguro que espero no enrollarme más de lo necesario, la inversión, información y capacitación del personal empleado. Porque nosotros entendemos que necesitamos crear empleo, ¿no? Y lo vemos de una forma clara, pero no empleo a cualquier precio. Y creemos que la idea del Partido Popular al respecto no ha sido la mejor política en la creación de empleo, que no era la creación de empleo de por sí para nosotros no es válida. Creemos que hay que ser más exigentes porque creemos que además la ciudadanía también lo es y espera otro tipo de respuestas que no sean el que se cree empleo. Esa respuesta de que se cree empleo porque lo importante es tener un empleo como sea, ¿no? También hay que hablar del cómo, porque si no nos preocupamos del cómo, al final sí que tendremos mucho empleo de muy baja o de mucha precariedad y por tanto no podemos seguir creando ese tipo de empleo. Por tanto nosotros, y es casi el leitmotiv de la propia Consellería, es crear empleo de calidad. Es necesario empezar a discutir y trasladarlo a este tipo de foros, una apuesta seria por un acuerdo que verse por un acuerdo para que mejore la competitividad y la cualidad y la calidad del empleo. Por tanto, nosotros apostaremos por ese diálogo, un diálogo que dentro de unas mesas que estableceremos lo más breve posible para hablar de la mejora de la competitividad ligado también a esa mejora de la calidad en el empleo. Porque también además es necesario hablar de esa competitividad, de esa mejora de la productividad, porque son necesarios más trabajadores, pero también más trabajadores productivos. Y para conseguir este empleo de calidad es necesario desarrollar políticas laborales eficaces y eficientes. No me detendré mucho. Empezaré por lo primero que hicimos en los primeros 100 días. Nosotros entendíamos que era necesario, y lo podemos discutir, empezar diciendo que el gobierno iba a atacar de forma decidida la precariedad laboral. Por eso establecimos un plan que además se llama Plan de Lucha contra la Explotación Laboral. Ha sido criticado el término, si era el término más adecuado o si suponía poner quizás un eje tan duro, una palabra tan dura como la explotación laboral. Nosotros entendíamos que sí, entendíamos que era necesario trasladar por lo menos esta reflexión de lo que estaba sucediendo, de contratos a tiempo parcial que encierran jornadas completas, es explotación laboral, que esta rotación temporal es explotación laboral, que esta reducción de los salarios que nos llevan y que se aprovechan en muchos casos de estados de necesidad es explotación laboral.
y por tanto actuar de forma decidida. Y empezamos a ver resultados. Yo creo que ese mensaje disuasorio, ese mensaje que se lanzó, pero ese mensaje también que se lanzaba a las empresas, ¿no? Es el mensaje de queremos apostar por las empresas que cumplen, por esas empresas que están cumpliendo, que les cuesta llegar a fin de mes garantizando el salario establecido en convenio colectivo o las horas de trabajo. No se estaba dando respuesta a ellas, se estaba favoreciendo a aquellas que simplemente apostaban por ese crear empleo como sea. Y entonces había que dar una respuesta, había que hablar de competencia desleal, de mejora de la productividad y también, por supuesto, de derechos de los trabajadores. Y estamos empezando a ver resultados. Hemos visto cómo los datos que estamos empezando a ver, hoy la EPA lo veíamos, cómo empezamos a incrementar el contrato a tiempo completo de forma decidida. Es el primer trimestre donde se rompe la serie, donde podemos hablar de una generación de tiempo completo muy superior al mismo trimestre del año pasado y donde solo hay, creo que eran, hablo de memoria, 200 contratos a tiempo parcial de aumento frente a los 20.000 a tiempo completo, rompiendo por tanto toda la serie. Por tanto, esos mensajes disuasorios son necesarios. Después los resultados de la campaña los presentaremos próximamente y también serán muy positivos. Los resultados, como no podía ser de otra forma, porque si pones a la inspección de trabajo a ver contratos temporales y tiempos parciales, donde 9 de cada 10 son contratos temporales, pues el resultado, efectivamente, es que hay un fraude en la contratación masivo en nuestra comunidad autónoma y así se verá destacado y, por tanto, empezar también a decir que hay que cambiar esta tendencia. Pero no me voy a detener más en todo lo que tiene que ver con el plan de lucha contra la explotación laboral, sino con lo que debemos hacer desde el SOI, desde el Servei d'Ocupació de les Illes Balears, que dirige Llorens, y que es importante darle un giro total a las políticas desarrolladas en él. Es necesario hacer un SOI distinto, es necesario hacer un SOI abierto y pensado fundamentalmente también para las empresas. Es necesario volver a crear el departamento de intermediación, un departamento de intermediación laboral que no es baladí crearlo, porque es un servicio que permitirá detectar las necesidades reales de las empresas, no solo de lo que demanda del trabajador, sino también la formación que demanda de esos trabajadores, porque podremos analizar lo que nos piden las empresas. Si no tenemos un departamento de intermediación, no sabremos cuál es la necesidad real de las empresas y además que facilite la búsqueda de empleo por parte de las pequeñas y medianas empresas, porque si es cierto que, y lo ponemos de manifiesto, esta ultrarrotación del mercado laboral que tenemos, también en una parte pequeña, pero también hay que destacarla, que es cierto que nunca se ha apostado en este país, sobre todo en pequeñas y medianas empresas, por procesos de selección eficaces. Se contrata, se despide, se contrata, se despide, se contrata, se despide. Y además eso tiene un coste brutal para la propia empresa. Por tanto, es necesario, y yo creo que ahí, cuando hablaba Llorens del papel también de los servicios públicos, es necesario esa intermediación pública que ayude al empresario, fundamentalmente al pequeño y mediano, a hacer unos procesos de intermediación eficaces, donde se pueda analizar las necesidades de nuestro mercado laboral, ver qué demanda o qué desempleados o cuál es el perfil de los desempleados que tenemos, cuál es la necesidad de la empresa y, por tanto, que el grado de rotación ligado al teórico fallo del trabajador o que no supera el periodo de prueba sea cada vez más bajo y, por tanto, también a un servicio que sirva a las empresas. Dos pinceladas al respecto. Cuando lo dejamos en la última legislatura, los dos éramos directores generales del pacto anterior y los dos, además, trabajando conjuntamente, apostamos por un servicio de intermediación y empezábamos a generar intermediación para distintas empresas. Teníamos convenios firmados con grandes y medianas empresas y al final desapareció todo. Pues eso sí que estaba dando oportunidades. Veíamos como el propio SOIP hacía selecciones de personal de cribas de 1.500 y 2.000 personas. Dejabas procesos de selección a 100 personas. Es decir, le dabas a la empresa, en este caso a medianas y grandes, 100 personas para un último proceso de selección final. Tú ya hacías una criba de 1.500, es un coste no solo importantísimo, pero también nos permitía detectar las necesidades de esas personas que acudían a esos servicios, por tanto después ver qué teníamos que hacer en formación y orientación para que tuviesen un empleo mejor y además era un servicio para la empresa que ahorraba desde luego determinados costes, por tanto era una muy buena sinergia. La empresa tenía un ahorro de costes y una mejor eficacia en la selección del personal y el Servicio Público de Empleo también analizaba mejor su propio cliente, que en este caso son los desempleados. Por tanto, es vital volver a reactivar la intermediación. La orientación también, la orientación ha caído espectacularmente, la orientación personalizada que dé también oportunidades y visibilidad de que el Servicio Público de Empleo apuesta por esa visibilización a los trabajadores. Y casi para no extenderme en materia de políticas activas, hablar de la formación para el empleo. Ahora mismo, más o menos, llegan a nuestras islas 30.000 personas de fuera porque no tenemos personal con formación suficiente, incluso en puestos básicos.
incluso en sectores estratégicos como el sector turístico o lo que decía antes del sector náutico. El 75% de los parados presentan niveles muy bajos o nulos de formación y por ello hay que dar prioridad a los cursos que permitan obtener títulos de enseñanza básica y aquellos de nivel técnico más bajo. Lo estábamos diciendo y hablando estos días, estábamos viendo cómo tenemos un gran problema, un gran cuello de botella en que se ha expulsado a tanta gente del mercado laboral que no tenía formación y no se ha hecho nada de formación en estos años, que lo que estamos viendo es que estamos todos hablando de la necesidad de las políticas activas de empleo, todos reflexionamos, venimos y decimos que hay que apostar por los certificados de profesionalidad cuando hablamos en materia de empleo de nivel 2 y de nivel 3 más especializados, y lo que estamos viendo es que no podremos dar cursos de nivel 2 o nivel 3 porque sencillamente no tenemos personal que pueda acceder a ellos, porque el nudo de botella lo hemos hecho en el nivel 1. Es decir, no tenemos formación básica. No se ha hecho absolutamente nada en capacitaciones básicas, por tanto, o damos formación masiva de capacitaciones, casi de cursos necesarios de materias clave, competencias clave, para poder acceder a los niveles 2 y 3 y hacer una apuesta decidida por las políticas de empleo, para que puedan acceder a cursos especializados. Por tanto, estamos hablando muchas veces de cursos de nivel 2, de nivel 3, de cómo debemos mejorar la formación profesional para el empleo, la formación profesional reglada. Y lo que hemos visto es que hemos abandonado a su suerte a los desempleados que entraban en el desempleo y que ahora mismo o hacemos un proceso masivo de recualificación, que es a lo que estamos empezando a hacer cuando apostamos por el programa de mayores de 45 años o el de jóvenes a través de garantía juvenil, que lo que viene a desarrollar son esas capacitaciones básicas para poder optar a otros puestos de trabajo, o que es lo que hemos visto en uno de los anuncios que se han realizado por fuerzas políticas que concurren a las próximas elecciones, hablando de 700.000 jóvenes que necesitan cualificaciones básicas. Pues es que las necesitan para poder optar a otros tipos de curso más especializado. Por eso hay que apostar por la formación para el empleo. Una formación para el empleo en la que nosotros sí que hemos dicho que vamos a hacer un cambio profundo y una apuesta decidida. Hemos hablado con los agentes sociales y económicos y vamos a llegar al acuerdo y consenso, esperemos que lo más breve posible, en que la impartición de la formación ya no va a ser cosa de los agentes económicos y sociales, de los sindicatos y organizaciones empresariales. Participarán en su diseño. Tienen que participar en su diseño. Conocen las necesidades del mercado laboral, pero creemos que ya no en la ejecución, ya no en esa ejecución. Y por tanto vamos a apostar por una formación que en el mayor grado posible sea desarrollado por la administración pública y lo haga porque tiene medios para ello. La formación, nosotros tenemos la Escuela de Hostelería para dar cobertura a ese número ingente de personas que les falta capacitaciones básicas en profesiones tan básicas como restauración o operaciones de cocina fácilmente cualificables. Con la formación reglada, es decir, tenemos un nivel de centros de formación profesional que tienen buenas instalaciones, que tienen las mejores instalaciones. Tenemos centros integrados como el Joan Tas en materia de dependencia, como la Escuela Náutica, como Son Llebre en materia de dependencia, como el Joan Tas en el norte en materia agrícola. Tenemos el centro de referencia del mar, el MAO, que simplemente está abandonado a su suerte. No ha hecho ningún certificado de profesionalidad en 4 años. Era un centro creado para poder hacer formación de formadores, para poder diseñar formación, y no ha hecho ningún certificado de profesionalidad en 4 años. Por tanto, hay que apostar por esa formación. Hay que apostar por la formación para el empleo, hay que dar recursos a la formación para el empleo y debemos hacer un mapa conjunto con la formación profesional reglada. La formación profesional para el empleo, además, en Baleares tiene muchas ventajas. En primer lugar, que hay 6 meses de trabajo intensivo, pero hay 6 meses donde no hay ese trabajo intensivo y la gente está en el desempleo. Pues apostar porque esa formación que se puede hacer más corta en el tiempo, donde se puede hacer en cursos en 3-4 meses, se despliegue en esa temporada. Que se haga de forma coordinada con educación, para que no suceda lo que hasta ahora, que tienes cursos de inglés de nivel 1 en todos los ámbitos y todo el recorrido del mapa balear, cursos de informática, cursos de no sé qué, y al final no sirven para eso. Bueno, al final estamos viendo que no están sirviendo para nada de lo que estamos haciendo. Por tanto, un mapa coordinado con la formación profesional reglada, que es lo que está haciendo Llorense en este caso, reuniéndose casi semanalmente con la directora general, para poder llegar a ese mapa que nos permita diseñar una formación que dé salida real a las necesidades de nuestro sistema productivo, porque no está sucediendo. Y porque viendo las cifras que tenemos, es increíble que no seamos capaces de hacer capacitaciones básicas en el sector náutico, en el sector de restauración, en el sector hotelero, que viene a decirte, y hay veces que es cierto, te vienen y te dicen, pero si yo contrataría el desempleo, pero es que no tienen estas capacitaciones básicas, y es que faltan estas capacitaciones básicas dentro de un tejido que ha apostado por este tipo de mercado. Por tanto, hay que hacer una apuesta decidida por la formación profesional.
para el empleo y reglada, y que sea de forma coordinada y que la ejecuten, yo creo que esta vez así, las administraciones. Que ya esta vez sí no se ejecute por parte de las organizaciones empresariales y sindicales que creemos que tienen que participar en su diseño y en su control. Pero desde luego esta vez la ejecución la haremos nosotros. Será una de las apuestas de legislatura que esperamos que tenga un mayor desarrollo. Porque nosotros en ese sentido yo creo que es la apuesta, ¿no? Es la apuesta por mejorar la economía, por la competitividad, pero también por la calidad en el empleo. Y para mejorar la calidad en el empleo hay que hacer una apuesta decidida por la formación. Y para ir acabando, y ahora sí que acabo, me gustaría que me dejaran exponer simplemente reflexiones casi filosóficas finales, ¿no? Después de tantas ideas economicistas, creo que es saludable no perder de vista el carácter humano. La reflexión tiene que ver con el planteamiento de que no se habrá superado esta crisis hasta que no se haya solventado la rémora social que ha causado, aunque los indicadores macroeconómicos así lo indiquen, hasta que esos indicadores macroeconómicos no se trasladen realmente. Y citar, para finalizar, simplemente al profesor Amartya Sen, Nobel de Economía en 1998, palabras de todos los economistas aquí presentes, que hay unos cuantos, y que señalaba que el desarrollo debe ir más allá del crecimiento económico, ya que este es solamente un instrumento para conseguir otro fin. Y por tanto, el objetivo del desarrollo de una persona es lograr las metas en la vida que elija mediante su razonamiento, y los recursos económicos son solamente un medio para alcanzarlos. Muchas gracias. Molt bé, moltes gràcies a tots dos, conseller i director general. Entrem amb el debat. Vosaltres tenim la paraula. Mentre algú se van pensant. Tito. En referencia a la precariedad en la contratación laboral, obviamente a quien en primera instancia perjudica es al contratado. Pero a las empresas con vocación de permanencia y sin ánimo de defraudar, obviamente también le perjudica, y máxime cuando estás empleando a gente cuyo nivel de formación es manifiestamente mejorable y que lo tienen que dar las propias empresas. Por lo tanto, si hay una cierta estabilidad en el empleo, el perjudicado, por supuesto, primero el trabajador, pero después el empleador. He dicho excluido el ánimo de defraudar. El ánimo de defraudar, bueno, yo creo que habéis tomado una decisión que es sensata, es decir, que juguemos todos con las mismas reglas del juego, porque si no estamos, digamos, en un mercado competitivo, estamos protegiendo al que no sigue las reglas del juego. Pero aparte de esto, hay otras motivaciones de que el mercado laboral esté precarizado. Tienen que ver quizás con la actividad, con la competencia, con el marco legal. Habéis trabajado aparte digamos, de atajar el fraude en otro tipo de consideraciones. No sé si Sí. he hablado muy críticamente, Sí, pero... hay varias consideraciones, ¿no?, en qué ha sucedido para llegar a donde estamos. Es cierto que el ámbito de la comunidad autónoma, en el ámbito legislativo y laboral, no tenemos competencias, por tanto los instrumentos de corrección son básicamente ligados al control, que es donde tenemos más competencia, que en el diseño o legislación. Yo creo que hay dos elementos, es decir, la precarización también viene de las propias condiciones de trabajo, porque tenemos una reforma que la negociación colectiva está yendo a la baja y está generando muchas duplicidades entre distintos convenios y por tanto no se está apostando, básicamente se apuesta a quien tiene un convenio de empresa que sea más bajo el convenio sectorial, que esto era justamente lo contrario de lo que sucedía hasta ahora, está en una mejora competitiva, por tanto se está jugando prácticamente en muchos casos a una precarización para mejorar los costes laborales, y eso daña fundamentalmente lo que estaba señalando, el tema de la competitividad y aquellas empresas que lo hacen bien o que tienen una apuesta por una estabilidad mayor o por una mejora de la formación de sus trabajadores dentro de la propia empresa. La apuesta tiene que ser un cambio legal que tiene que venir del próximo cambio de gobierno que suceda, porque lo están diciendo todos los agentes económicos y los distintos organismos. Desde luego hay muchos que no pecan
de ser grandes revolucionarios cuando están diciendo que ya tenemos un grave problema de que los salarios tienen que subir, que la demanda interna tiene que recuperarse la demanda interna, tienen que recuperarse los salarios, y ahí el elemento va a ser un nuevo cambio. Yo creo que la apuesta debe ser un nuevo estatuto de los trabajadores. El otro día escuchábamos con el debate que se inició sobre que se habla de un nuevo estatuto de los trabajadores, lo primero que se pregunta es si el despido, y parece que todo lo que sea una nueva reforma tiene que hablar de despido. Yo creo que ahí sí que es donde nos equivocamos, porque el despido ya se ha producido y lo que hay que hablar es de ver qué soluciones se pueden dar para mejorar la contratación. Es necesaria una reformulación de la contratación en España. Las fórmulas contractuales que tenemos no están sirviendo, pues están utilizando los contratos temporales como periodos de prueba y no están pensados para eso. El contrato temporal en España está pensado para una coyuntura temporal y no está utilizándose así. Todo el mundo lo utiliza como una especie de periodo de prueba. Eso es uno de los grandes fallos de nuestro mercado laboral. El contrato temporal, teóricamente todo contrato debe ser indefinido porque debería ser estructural. Solo aquellas puntas son las que pueden justificar una contratación temporal y no son las turísticas, porque eso es una temporada, para eso están los fijos discontinuos, sino serían determinados aspectos pues, extraordinarios que no se puedan casi prever los que justifiquen la contratación temporal. Eso teóricamente, si siguiésemos lo que establece el Estatuto de los Trabajadores, eso desde luego no sucede. Como eso no sucede, hace falta un cambio y decir, bueno, pues esto no ha servido, esta fórmula que estamos empleando, y cambiarla. Y después reformular la negociación colectiva. Yo creo que son los dos aspectos más necesarios que deben abordarse para intentar alterar este sistema de precariedad. Si no, las comunidades autónomas lo que tenemos que hacer es control y apostar por un control fuerte para, desde luego, decir que esto nosotros no creemos que debe ser aceptable y, por tanto, que se cumpla directamente la norma. Pero lo que está pasando es que no se está cumpliendo. Carlos, Rulla. Sí. Perdona, perquè jo un constipat no sé si me ve bien. Habéis hablado de flexibilidad y Llorenç ha hablat de flexibilitat de l'administració i ja tu has parlat també de flexibilitat de la mateixa administració per donar cursos. Però, a veure, hi ha una cosa que tant per organitzar la formació de la pròpia administració, encara que tingui centres i tingui moltíssimes coses, tots sabem que se necessita una determinada reforma d'aquesta administració, perquè si no s'hagués reformat seria més eficaç i moltes coses que no depenen de decisions polítiques funcionarien millor. Per tant, aquesta és una passa que ningú, o sigui, que com que no es pot fer en 4 anys, ningú se posa d'acord i passa i no s'ha reformat i no se li ocorre una altra idea, però no se reforma, perquè ha de ser una cosa que se consensui entre forces polítiques. I com ho veig, per una altra banda, quan se parla de flexibilitat, tu has parlat de flexibilitat dins l'administració. Jo crec que l'administració necessita reformar que sigui flexible, no? Perquè flexibilitat que sigui eficient. Però no penses també, i ara concretament, que dintre d'aquesta negociació col·lectiva, perquè una empresa sigui més eficient i no hagi de ballar només salaris perquè pugui competir, s'hauria d'introduir un determinat grau més de flexibilitat, sense que això arribi a la flexibilitat de Bangladesh, vull dir, ni arribar a la flexibilitat de Xina, no? Però que ens trobam, empreses públiques sobretot, i molts dins sala tal, que hi ha una... per conservar una determinada categoria laboral o cap de lloc de feina, se té una rigidesa a l'hora de dir, bueno, ara hem de canviar la línia de producció, hem de canviar això, però no, jo som salador, jo no puc pujar un expedient, jo si som salador he de pujar un malalt, escolta, no, jo només pujo expedient. Clar, no és que sigui igual a les empreses, però amb aquesta filosofia no arribarem mai a ser competitius. Podrem inventar el que vulguis, però les empreses, si no hi ha forma de flexibilitzar sense arribar al model xino, no? Però no crec que sigui possible per molta innovació que faci. Contesto este paso respecto a la negociación colectiva que me señalabas directamente. Yo creo que no se apostó por la flexibilidad interna cuando además era más necesario hacerlo, que era cuando empezaba la crisis o cuando estábamos en una crisis económica como la que estamos, ¿no? Ahora también podemos hablar, desde luego, ya no con tanta urgencia como la que hubiese sido necesaria antes, para precisamente evitar llegar al despido. Dos indicadores, ¿no? Había unas medidas que el Partido Popular derogó prácticamente a los 2 años de entrar en el poder, o al año
un año y medio, 2 años de entrar en el poder, que era la ayuda a los expedientes de regulación de empleo de suspensión y reducción de jornada. Eso son medidas de flexibilidad interna también. Es decir, aquellos expedientes que, en vez de despedir, lo que potenciaban era la reducción y la suspensión de la jornada. Eso se quitó. Se quitaron todos los estímulos, con lo cual al final la salida era el despido. Yo creo que sí, que es necesario adoptar un sistema de flexibilidad interna, desde luego que dentro de la negociación colectiva, que debe ser quien lo perfile, que se establecen cómo deben ser esos mecanismos de flexibilidad interna para que prácticamente el despido sea la última ratio, pero que se haga de forma ordenada, además que se pueda escalonar, que se diga un expediente relativamente sencillo, sin tanto intervencionismo de la administración, ¿sí? Que sea menos, no como el anterior expediente de regulación de empleo, sino una cosa más sencilla para poder hacer una flexibilización, para que se hagan esos procesos de flexibilización que eviten llegar al despido o al expediente de regulación de empleo de despido, que creo que sí que hay que tener más protegido. Y por tanto favorecer esos mecanismos dentro de la empresa para que de forma consensuada se favorezca. El problema es que si tú rompes la negociación colectiva y rompes el diálogo y se genera esa desconfianza, la flexibilidad es un elemento que tiene que construirse mucho entre dos partes, ¿no? Y que se tiene que hacer desde un fuerte diálogo y desde luego desde el acuerdo. Por tanto, es necesario esos mecanismos de flexibilidad interna y es necesario la reforma de la negociación para ello. Y que sí, yo creo que sí, que todo el tema de categorías, grupos, porque al final se ha apostado y se dijo que lo que introducía la reforma laboral eran las categorías y los grupos y al final pues prácticamente nadie se atreve a aplicarlo porque los jueces, claro, no se ha construido diálogo y entonces no se está utilizando esos mecanismos. Se va directamente al despido, nadie está jugando con el tema de las categorías y los grupos porque al final han desaparecido, ¿no? Como se establecía en la propia reforma. Todo el mundo se queda un poco parado diciendo, pues, porque al final no te pones de acuerdo, no hay un proceso, no hay diálogo, se ha hecho de una forma muy impositiva y llegan los juzgados y están básicamente desmontando todo aquello, con lo cual yo creo que sí que es necesario construirla y que sí que es necesario que se genere dentro de la empresa cosas que aparecen en otros países, que se establecen medidas pero siempre además pactadas, se fortalece el diálogo y la verdad es que todos mejoran, pero nos hemos olvidado de esa parte y al final el último instrumento es el primero que se está utilizando, que es el despido. Sí, perdón. No, jo, en aquest sentit, la flexibilitat és indispensable i jo crec que la mateixa reforma laboral i algunes passes, com deia el conseller abans, de les reformes del Partit Socialista van anar també en el sentit de donar flexibilitat interna i això és un element positiu, no? Segurament és un tema que sortirà. El problema en termes de negociació col·lectiva, la reforma laboral, el que ens trobam ara és fins a quin punt la reforma laboral era bona o dolenta, i a vegades una pregunta que ens feia. I és, una reforma laboral bona ha de servir per quan hi ha crisi i quan hi ha creixement econòmic. I el que els experts ens apunten és que aquesta reforma laboral no serveix per gestionar un creixement econòmic, perquè està pensada en uns aspectes. Quan xerrant de flexibilitat, el que estem xerrant és de dues parts que se posen d'acord per trobar un espai en què tots dos se'n beneficien, no? I aquesta és la reflexió. Anem a fer reformes que ens serveixin quan hi hagi crisi i quan hi hagi recuperació, però això vol dir, per tant, espais en què les dues parts hi guanyen, no? I el tema de l'administració, també és vera que l'administració té una assignatura pendent i ha de guanyar flexibilitat. El que jo també trobo és que l'espai segurament on l'administració té més a guanyar és en replantejar-se aquesta qüestió de flexibilitat hi és, però jo crec que el guany més gran d'eficiència i d'aportació és replantejar-se el seu paper dins la societat. I pos un exemple que abans em comentàvem. La temporalitat és vera que les empreses, i és lògic, dins el càlcul de fet, poden emplear aquestes temporals com un element de període de prova. Però clar, perquè no tenen cap altra sortida. Però ens podem fer també una reflexió, no pot ser que tal vegada les empreses ho fan això perquè tenen dificultats per gestionar recursos humans, empreses petites i mitjanes, sí, perquè és que trobar una persona que funciona té un cost. Doncs potser això està passant perquè no hi ha un servei d'intermediació laboral
sigui públic o privat, però no m'ha de dir com sigui, no he pensat que pugui ser públic, que no existeix. I aleshores estem imputant un cost a les empreses extra, que tal vegada en bona part se podria solventar si un servei d'intermediació, i ara jo el defensaré públic, però entenc que pugui haver també diferents formes de gestió, solventi això i li posi a aquella empresa 3 persones o 4 aptes i tindria que vulgui. Per tant, hi ha una part de l'administració que segurament és un posicionament ideològic, però té un paper molt important a fer, que la societat, l'economia, se n'enfortiria i que la seva absència genera rigideses i respostes en part ineficients a la societat. Per tant, flexibilitat interna sí, però també repensament del paper del sector públic. Rafa Guinea. Yo quería hacer una pregunta un poco más genérica. Yo creo que estoy de acuerdo y lo estamos viendo a través de muchos inputs que nos llegan en muchos sitios, que parece que el modelo económico actual o está agotado o se está agotando, desde luego, ¿no? En los últimos 20, 25 años, aquí en el CERCLE durante los últimos años hemos visto presentaciones que te indican que en todo el mundo, al final las rentas del capital están subiendo y las rentas del trabajo están bajando en general. En España, en Europa, en América tienen los problemas, más desigualdad. Los que tienen más rentas de capital cada vez son más ricos y los que dependen de la renta del trabajo cada vez son más pobres, ¿no? Entonces, la democracia, en teoría, debería tener los suficientes balances para equilibrar esto, ¿no? Y que la gente, al final, un hombre o un voto, pues aunque seas pobre, voto lo mismo que el rico y se balancea, ¿no? Pero da la impresión de que se está agotando. Entonces, la pregunta es, lo que vimos aquí da la impresión que son recetas antiguas para problemas nuevos, ¿no? Muchas veces oyes el convenio colectivo, el diálogo social, la formación. Da la impresión que son tácticas y no estrategias. Entonces, sí que estás oyendo en Europa pues, temas de la economía circular que van tirando de hilos. Y, por ejemplo, se habla de decir, oiga, ¿por qué estamos penalizando tanto el empleo al trabajador que paga unos impuestos de entre el 15, el 20, el 40%, y sin embargo el capital, que es lo que queremos balancear, le ponemos unos impuestos mucho más bajos, ¿no? Entonces hay voces que están diciendo, quitemos todos los impuestos al empleo, fomentemos el empleo de verdad, a toda esa gente que decimos que tiene un salario bajo, bueno, pues todo lo que le quita al Estado, dejémoselo a él, y pongamos los impuestos en los servicios, pongamos los impuestos en los productos, y gravemos el capital, ¿no? ¿Tenéis alguna idea al respecto? O sea, ¿hace falta cambios de verdad que supongan cambios de tendencia en el modelo económico o son solo ajustes de fine-tuning? Contesto yo. Sí. Quizás Lorenz y És una bona pregunta. L'economista en Tomàs Piketty, que si un fa una conferència i no el cita, en Krugman no et tornen convidat, no? Allà baix en Escatxer, no? S'ha fet famós, entre altres coses, per proposar davant un context, que és un poquet que planteja, d'augment de la desigualtat, doncs ficar un impost per reduir les desigualtats, bàsicament un impost sobre el patrimoni. I després de fer la broma d'en Piketty diu, bueno, ja, però on va parar, no? Fixeu-vos com la reflexió d'en Piketty, jo no la comparteix, em sembla bé ficar aquest impost, però fixeu-vos que això és un impost en el qual, la idea quina és? Hi ha desigualtats, ficam un impost, reduint les desigualtats, hi hagi pau i glòria, no? Clar, quina és la qüestió? Quan tu fas això, el que estàs fent en el fons que és beneir les desigualtats, l'origen de les desigualtats. Fixeu-vos, el debat moltes vegades que tenim és hem d'augmentar els impostos, el que estem fent és tu permets l'origen de les desigualtats i al final fas pagar un poquet d'imposts. On està l'origen de les desigualtats? L'origen de les desigualtats, més enllà de qüestions estructurals, està en les rendes primàries. I aquestes és el debat. Si volem anar a societats més igualitàries, el que hem de fer és anar a l'origen de les qüestions
La negociació col·lectiva és vera que és un debat molt antic, no? Però és que és l'origen. Quan estem xerrant de quin tipus de negociació col·lectiva, el que estem fent, i s'entengui quan les dues parts, tant l'empresari com el treballador, tenen un paper, jo crec que també aprofito per dir-ho, record comentar-ho en aquesta sala, a nosaltres potser per de formació professional, posar molt l'accent amb el treballador i a vegades, desgraciadament, no fem prou esment en el paper difícil de l'empresari, no? Però la negociació col·lectiva, en el final, és l'origen de les desigualtats, no? Llavors, aquest és un tema fonamental i de la mateixa manera la qüestió de la formació és un element fonamental. Hem d'anar als orígens de les rendes. I el debat que tenim, jo crec, absent, i a tot repetir, que aquest cercle jo crec que ha estat sempre valent en aquest sentit, és, a mi em sembla paradoxal que tinguent un 40% de taxa d'abandonament escolar, aquest sigui un debat que va tirant i no se pren en consideració. El conseller ho deia, i comença a lligar les coses. L'administració, la seva absència, que pot ser que mos falli, és que cada any hi ha 30.000 persones que venen a fer feina de fora de Balears en concretes temporals, més enllà dels fixos discontinus, d'oportunitat de feina d'aquí. I tenim un atur molt alt, amb feines de nivell mig i baix. Per tant, home, el debat no és si creixem o no, és si som capaços d'aprofitar les oportunitats de creixement que tenim. Perquè si no, una petita part, més gran o més petita, la societat se n'aprofita, i benvingut sigui que se n'aprofiti, però una part queda exclosa. I aleshores, les qüestions educatives, formatives, són essencials per la igualtat d'oportunitats. Llavors, les estratègies, jo crec que el problema que tenim és que mos oblidem de les coses més bàsiques i mos ficam en uns debats interessants, però mos perdem qüestions educatives, formatives, de negociació col·lectiva. Jo he fet una exposició, segurament, com a poc negativa, també ho feia per estimular el debat, però no m'agirava. Som un país ple d'oportunitats i, desgraciadament, i vaig a fer la virtut d'una desgràcia, amb unes mancances que amb una estructuració, amb un projecte, ens poden ajudar a una gran millora. Però el que no podem fer és seguir renunciant a això. I cap, perquè m'estic estenint amb això. Record, en aquesta casa, en Miquel Puig, quan va venir a explicar aquesta teoria seva, que en bona mesura comparteix, sobre el paper del turisme, on part de la discussió era, i és vera que es troba una part de les demandes que fa de mà d'obra no és qualificada, i ell ho planteja, i clar, això genera processos migratoris, aquest cercle, també veurà aquesta construcció, però en aquesta explicació ajuntam turisme i immigració. I és com si a vegades nosaltres pensam que tota la població nostra és de nivell educatiu mig-alt. El gran drama és que creem oportunitat de feina i per una falta d'estructura, amb una gran població a nivell educatiu mig i baix, no són capaços d'estructurar-nos i donar-li oportunitats. Per tant, com diuen els anglesos, back to essentials. Segurament aquesta és un poquet la qüestió. Hemos citado a todos los economistas de referencia casi como Piketty, solo yo Marqués, faltaba Stiglitz y ya tenemos un poco. No, señalar lo que estaba diciendo Llorens, ¿no? Yo creo que es cierto que a veces se dicen cosas, buscar cosas nuevas, pero la negociación colectiva o el diseño de la negociación colectiva se puede hacer. Yo creo que hay que rediseñar y hacer un planteamiento distinto, pero teniendo en cuenta la importancia del mismo. Al final, muchas de las economías de nuestro entorno, por supuesto, apuestan por la negociación colectiva, tienen una negociación colectiva mucho más avanzada, y eso también les ha permitido que la destrucción de la
destrucción que han tenido en el empleo se haya frenado, se hayan buscado otros mecanismos a través de la propia negociación, lo que hablábamos antes de la flexibilización interna. Por tanto, yo creo que sí que es necesario también volver a situar la negociación colectiva, porque al final creo que esto lo hemos dicho muchas veces, ¿no? Desde el ámbito del trabajo, desde el derecho del trabajo, cuando hablamos de la Consejería de Trabajo, desde ahí no puedes, no crearás empleo, ¿no? Pero generar las condiciones para, o se generan determinados instrumentos que permitan cómo sea, o desde luego cómo se destruya, ¿no? Por tanto, yo creo que es necesario reflexionar sobre eso y volver a reflexionar sobre esas instituciones tan necesarias como es la negociación colectiva, y que ahora simplemente no sirve porque está desestructurada. La negociación colectiva no tiene el sentido que tenía antiguamente. Tienes un convenio, pero tienes otro que se puede inaplicar. Ahora tienes el Tribunal Supremo que te dice que pasaría a individualizarse las condiciones aunque caiga el convenio colectivo. Es decir, hemos conseguido un desbarajuste tan grande que no tenemos ninguna seguridad jurídica, y por tanto es necesario esa seguridad jurídica, porque al final los operadores lo necesitan esa seguridad jurídica. Nuestro mercado laboral y nuestra economía lo necesita, y lo necesitan también para aprovechar, cuando hablamos de esta incipiente recuperación, pues que se fijen las condiciones para ver cómo puede ser a través de la negociación colectiva. De la formación yo creo que no me detendré mucho más, porque hemos puesto muchos ejemplos a lo largo de la ponencia de lo que está sucediendo, ¿no? Como siempre hablamos de la formación, pero tenemos instrumentos, tenemos formación para el empleo, tenemos una cantidad de recursos que se destinan cada año a ello ingente, y que hemos visto cómo no se ha utilizado de forma adecuada, porque podremos hablar. Yo creo que todos somos conscientes cuando hablamos de los cursos, de muchos cursos de inglés, de lo que decía antes, informática, todo lo que se ha hecho, cuando a lo mejor era necesario pues ver que tenías, y como sucedió hace años, ¿no? Que no teníamos prácticamente ni idea de lo que nos decían, el show cooking, no, necesitamos cocineros para hacer show cooking. ¿Qué es esto? Si te lo explican, ¿no? Y ahora ves todo en todos los restaurantes y en casi todos los hoteles hay show cooking, ¿no? O sea, era algo que te estaban pidiendo como necesario y que no estabas dando salida. O simplemente personas que sepan hacer cócteles, porque se ha puesto de moda y el mercado pide cocteleros. Claro, tú la formación para el empleo puedes diseñar cursos en muy poco periodo de tiempo específicamente para eso y dar oportunidades. No se ha hecho absolutamente nada. No se ha apostado. Yo creo que ahí, en ese tipo de formación, sí que se pueden introducir conceptos nuevos, conceptos que permitan una adaptación mayor también para el propio trabajador y para dar salida, ¿no? Y ahí sí que creo que hay que desarrollar prácticamente. Nosotros desde la Consejería apostaremos básicamente el grueso del capital en ese diseño de la formación. Bueno, el sector de economía no es la radio, no es la televisión, por tanto no tiene la esclavitud de la publicidad, pero tenemos la esclavitud del restaurante, y por tanto nos hemos pasado un poquito de lo que es habitual para el comedor, y por tanto agradeceros muchísimo vuestra presencia. Los que se queden a cenar tendremos la oportunidad de continuar el debate, y por tanto hasta